Bueno, muy buenos días. También, bueno, buenas tardes para los que se estén conectando de otras latitudes. En nombre de Arpel, quiero darles la bienvenida a esta nueva edición del ciclo de charlas de intercambio de mejores prácticas en ciberseguridad industrial. Es una actividad que está organizada por el Comité de Ciberseguridad Industrial de Arpel. Para los que participan de nuestras actividades por primera vez, Arpel es una asociación regional de empresas de petróleo, gas y energías renovables que se encuentra en el ámbito de Latinoamérica y el Caribe. Es una asociación sin fines de lucro que fue creada en 1965 con el objeto de promover la integración, la cooperación y la asistencia recíproca entre empresas del sector y para contribuir de manera activa al crecimiento sostenible y a la excelencia operativa de la industria del gas y el petróleo. Actualmente nuestros socios representan un alto porcentaje de las actividades de upstream, midstream y downstream que se desarrollan en Latinoamérica, incluyendo a empresas operadoras tanto nacionales como internacionales, así como proveedoras de tecnología, bienes y servicios, e instituciones nacionales e internacionales del sector. Aquellos que estén interesados en obtener más información sobre la asociación, los invitamos a que visiten nuestra página, a la cual pueden acceder a través del link www.arpel.org, donde podrán encontrar información sobre todas las actividades que desarrollamos. Perdón. También quiero aprovechar esta ocasión para comentarles que entre el 1 y el 4 de junio, en el Hotel Hilton de Puerto Madero, en Buenos Aires, se llevará a cabo la conferencia Arpel 2026. Se trata de un evento estratégico y de alto nivel de la industria del petróleo y del gas que va a reunir a más de 400 ejecutivos y técnicos de las empresas más importantes del sector en la región, junto con agencias reguladoras, instituciones técnicas y asociaciones empresariales y profesionales. Para esta edición está confirmada la participación de más de 15 CEO de las principales compañías de oil and gas de la región. Además, es una oportunidad para el tratamiento de temas estratégicos de la industria y también para el networking y la identificación de oportunidades de negocios. En esta edición, el foco va a estar puesto en promover la competitividad de la industria del petróleo y del gas, la seguridad energética y el crecimiento energético de América Latina y el Caribe, al mismo tiempo que se analizará cómo fortalecer la sostenibilidad del sector de hidrocarburos en un contexto global desafiante como el que estamos viviendo. En el chat, ahora apenas termine esta introducción, les voy a dejar el link donde podrán encontrar más información sobre la conferencia. Bueno, dicho esto introductorio, vamos a dar comienzo a la actividad. La charla de hoy será cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el riesgo de las infraestructuras industriales, un tema de gran interés y de mucha actualidad. Este webinar va a estar a cargo de José Valiente Pérez, que es el director del Centro de Ciberseguridad Industrial de España. Antes de comenzar con la actividad, les quiero hacer algunos comentarios sobre el desarrollo de este evento. Por un lado, se habrán dado cuenta que esta presentación está siendo grabada, ya que posteriormente será subida al canal de YouTube de Arpel, donde no solamente tendrán la posibilidad de ver esta charla en forma diferida, sino que también podrán acceder a charlas anteriores, webinars, talleres, etcétera, que han sido llevados a cabo por Arpel. Durante la presentación no se van a responder preguntas. Recién una vez concluida la presentación, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas, donde podrán levantar la mano para que se les habilite el micrófono para hacer su pregunta. Por último, al finalizar, le vamos a pedir que completen una muy breve encuesta que nos permitirá orientar intereses para futuras charlas de intercambio de mejores prácticas. Dicho esto, bueno, queremos agradecer a José y por su intermedio al Centro de Ciberseguridad Industrial de España por compartir con todos nosotros sus conocimientos y experiencias en este tema. José Valiente Pérez es director del Centro de Ciberseguridad Industrial, es especialista en consultoría tecnológica y de seguridad, cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en grandes consultoras en las que ha desarrollado su carrera profesional tanto en el ámbito de tecnologías de la información como en el sector de automatización industrial. Ha participado en más de una docena de publicaciones sobre ciberseguridad industrial, así como en múltiples congresos, eventos y cursos especializados en ciberseguridad. Actualmente dispone de múltiples certificaciones en soluciones de fabricantes de seguridad y TI, así como las certificaciones profesionales como Certified Information Security Manager
de ISACA y el Global Industrial Cybersecurity Professional de la Global Information Assurance Certification. Estimado José, es un gusto tenerte nuevamente aquí. Te cedo la palabra. Pues muchísimas gracias a ti, Pablo, y a Arpel por habernos facilitado este espacio, ¿no? Para compartir, como tú decías, conocimiento y experiencia en un ámbito que está cambiando de forma muy acelerada, que es la inteligencia artificial y cómo está afectando a los entornos de automatización y control industrial. Bueno, me gustaría, lo primero de todo, lanzar una pregunta a los más de 130 asistentes que estáis, ¿no? en este webinar, que querría preguntaros si consideráis que existe un botón de paro de emergencia de la IA industrial. Es decir, podemos darle un botoncito y que se paren todos aquellos procesos que de alguna manera se ven afectados por la inteligencia artificial. Bueno, pues me imagino que en vuestra cabeza seguro que estáis pensando en si es o no es posible parar hoy en día en una planta el uso de la IA. Pero bueno, vamos a hablar un poco de cómo en las organizaciones industriales se puede llevar a cabo una parada. Con un botón de parada de emergencia, de los que podemos encontrar en cualquier planta industrial para llevar a cabo una parada de una máquina o un proceso físico específico, no es la única forma de llevar a cabo una parada. También en los entornos, sobre todo, que pueden tener condiciones peligrosas y que eso puede afectar a la vida o a la propia instalación o al medio ambiente, existen los sistemas instrumentados de seguridad, los SIS, ¿no? Que al final lo que hacen es identificar esas condiciones peligrosas y en base a esas condiciones peligrosas, si se dan, mediante también instrumentación, control, pues lo que hacen es llevar el proceso a parada normalmente de forma ordenada, es decir, que no se puede parar directamente todo lo que el proceso está llevando a cabo y automatizado, sino que tiene que llevarse con una secuencia ordenada para que no suponga un peligro mayor del que intenta evitar. Bueno, luego la respuesta, yo diría que a la existencia de un botón que pueda parar la IA es no, no existe un botón que pueda parar la IA industrial. Normalmente, en una planta industrial, como la que podemos ver en esta imagen, que como podréis observar, pues se trata de un entorno petroquímico, una refinería, pues en esa refinería vemos que hay más de 1.000 kilómetros de tuberías. Os lo digo yo, no lo he contado, pero cualquier refinería de este tamaño, esta complejidad, tiene más de 1.000 kilómetros de tubería, tiene más de 5.000 kilómetros, perdón, de cable para señal eléctrica o Ethernet, tiene más de 70.000 instrumentos a través de los cuales pues, se va a poder, con esa señalización, actuar sobre los distintos procesos automatizados que hay aquí. Normalmente lo que hay en este tipo de instalaciones son sistemas de control avanzado, hay DCS que nos permiten pues esa complejidad aplicar la lógica necesaria. Bueno, pues entenderéis que en un entorno tan complejo donde hay posibilidad de fallo físico, fallos lógicos de mucho tipo, pues se suele o se puede producir, no con demasiada frecuencia, afortunadamente, problemas en esa planta, ¿no? Y ese tipo de problemas pues lógicamente desencadena, si no es nada grave, en una alarma, en este caso, pues como podéis ver ahí, una alarma que dice que se está llevando a parada, en este caso, todo el proceso se ha producido un disparo de seguridad por alta presión en el reactor y eso, pues lógicamente, en un entorno de este tipo suele suceder, puede suceder, ¿no? Este tipo concretamente de alarma no es que ocurra todas las semanas ni todos los meses, posiblemente algunos operadores no lo hayan visto, ¿no? Pero esto sí que puede suceder. Me gustaría haceros una pregunta. Si este mismo
disparo de seguridad operacional se hubiera producido en 2016, ¿creéis que sería fácil identificar cuál ha sido la causa raíz o no? Bueno, es una pregunta retórica, pero sí que os voy a responder lo que yo considero. Si hablamos de hace 10 años, pues hace 10 años seguramente esa alarma que vemos ahí y, lógicamente esa activación del SIS y que hubiera llevado a cabo esa parada ordenada, pues seguramente hubiera sido un fallo físico, un fallo seguramente de algún instrumento y nos hubiera costado pues más o menos unas 2, 3 horas identificar dónde está la causa raíz y llevar a cabo, una vez que se sigue todo el proceso, el rearme, ¿no? de ese proceso. Con lo cual, pues hay una parada que lleva bastante tiempo. Si esto mismo ocurriese hoy en día, en 2026, donde ya se lleva más o menos unos 7, 8 años con la digitalización industrial, pues seguramente dentro de lo que es la planta tendríamos, o en esta planta concretamente, podríamos tener mantenimiento predictivo, podríamos tener la optimización energética a base de algún sistema más o menos avanzado, es decir, podríamos tener muchos más componentes donde la causa raíz pues no necesariamente tiene por qué ser la que hace 10 años hubiéramos detectado de forma rápida. Lo que quiero decir es que cada vez nos resulta más difícil encontrar las causas raíz porque hay más intervención de distintos sistemas. Si me fuera 4 años más hacia el futuro, en 2030, posiblemente en el 2030, en esto ya se está trabajando, que voy a mostrar, tendríamos un botoncito de asistente de inteligencia artificial que nos permitiría reducir el tiempo para identificar cuál ha sido la causa que ha ocasionado este problema de parada dentro de la planta, donde vemos pues ahí, por ejemplo, donde nos indica la presión del reactor, el umbral que teníamos de seguridad, la función de seguridad a 18,5, la acción ejecutada, que es lo que ha provocado realmente que esa presión de reactor estuviera por encima de ese 18,5, que es precisamente ese paro, ese cierre de válvula, ese paro P203, la interpretación operativa, la presión del reactor aumenta fuera del rango establecido, la secuencia que se ha ido detectando, cada uno de los pasos que se han dado, comprobaciones prioritarias que deberíamos de realizar, confirmar la posición real del PCV203, verificar obstrucción, hipótesis probables de por qué se ha producido, un contexto adicional que nos podría ayudar. Lo que estamos viendo ahora mismo es un asistente que ayuda a reducir el tiempo de identificación del problema que hemos obtenido, que hemos tenido por ese paro, por ese disparo de seguridad y conseguir reducirlo. Si antes tardábamos 2 horas, pues con este asistente podemos identificar lo que ha ocurrido realmente y ponerle solución, pues a lo mejor en media hora. Bueno, pues esto es uno de los aspectos que todavía no existe, pero que va a existir. Es decir, que dentro de muy poco tendremos la inteligencia artificial ayudando incluso en los sistemas instrumentados de seguridad. Lógicamente, en un sistema instrumentado de seguridad, hoy por hoy, no se admite que incorporemos la IA de forma que la IA decida cuándo se realiza el paro o que la IA decida no parar. Eso no se puede hoy en día con los estándares y las certificaciones que se piden. Pero esto que veis aquí sí sería posible, un asistente para reducir los tiempos para resolver el problema. Bueno, pues si vemos esto en esta petroquímica, en esta refinería, en esta organización, eh, en el 2030, pues además de tener este asistente que le ayudase a reducir el tiempo para solucionar el problema que se ha producido operacional, de seguridad operacional, pues también otra de las cosas que seguramente esta organización tendrían o tendrá en el 2030 es un SOC, un centro de operación de seguridad cognitiva, que le ayude a identificar lo que está ocurriendo a nivel de seguridad, pero con contexto. Si voy a ampliar un poquito, fijaros que aquí estamos teniendo, por un lado, herramientas que nos ayudan a identificar los eventos de seguridad. Vemos que podemos seleccionar distintas tecnologías,
de las existentes en el mercado, hay más, pero bueno, aquí podríamos seleccionar una o más de una. Tenemos también un poquito más abajo sistemas SCADA o DCS en el proceso que podría yo marcar para que toda esa información, tanto ciber como de la parte de proceso, como de la parte del sistema instrumentado de seguridad, me permitiera correlacionar toda esa información e incluso estar midiendo telemetría del propio proceso, la presión del reactor, temperatura, caudal, etcétera, y una vista ejecutiva que nos va diciendo los riesgos que ahora mismo están activos, el nivel de amenaza que indicaría todo lo que está ocurriendo, incluso detalle exacto en esta consola de control sobre lo que está ocurriendo ya no a nivel de ciberseguridad, sino a nivel, como podéis ver aquí, de contexto de operación, ¿no? Pues la válvula crítica no sigue la consigna esperada y el retardo de respuesta supera el umbral, con su correlación correspondiente en este caso. Bueno, esto que os estoy mostrando ahora me permitiría también, en el 2030, en esto se está trabajando, es decir, ya podemos encontrar incluso SOC que para el ámbito industrial te ayudan con esto. Pero bueno, en este caso, lo que estamos viendo aquí es que yo puedo también simular, para que los que van a operar esta consola, pues puedan simular determinados casos. Por ejemplo, yo aquí podría poner que el problema que se está produciendo es un fallo de válvula, un cambio en el set point dentro de la lógica, un riesgo de presión, el ritmo de actuación, cómo quiero que haya cambios tanto en la presión con la válvula como en la parte del set point, iniciar la monitorización, y esto lo que hace es que voy a permitir que el operador de esta consola pues pueda formarse y habituarse a actuar cuando se van produciendo los problemas. Bueno, esto que estoy mostrando aquí es ficticio, pero sí que os lo podéis descargar. He preparado aquí un código QR que voy a subirlo también, a ver si soy capaz de subirlo al chat, por si no queréis acceder al código QR. A ver, un segundito. A ver, aquí. Y, oiga, entonces, a ver, ahí el chat. Ahí os lo dejo. Bueno, esto que he subido es un fichero HTML que tenemos colgado dentro de nuestro servidor de CCI, pero que podéis descargarlo al local y ejecutarlo en local. Y como os decía, es un fichero que os va a permitir hacer una simulación y es simplemente un tipo de consola que nos vamos a encontrar en breve. Bueno, dicho esto, vamos ahora a empezar a hablar precisamente de dónde está hoy la IA en el entorno industrial. Me gusta hablar del entorno industrial, una planta industrial, un proceso industrial, utilizando un cubo de Rubik. Al fin y al cabo, un cubo de Rubik lo que tiene son varias caras, concretamente 6 caras. Entonces, yo cuando hablo de una planta industrial identifico que tiene distintas dimensiones. Por un lado, dentro de la planta industrial vamos a tener todo lo que es la automatización del proceso, todo ese sistema físico y su automatización. Vamos a tener datos tanto de señalización como datos de optimización. Vamos a tener todo aquello que tiene que ver con la digitalización industrial, todo lo que sería el IoT, el cloud industrial, todo aquello que representa la integración entre el ámbito corporativo y el ámbito OT, es decir, la integración IT-OT. La parte de gobierno, es decir, las organizaciones, pues lógicamente tienen una dirección que establece la estrategia y cómo debe de gobernarse esa planta o ese proceso. Y aquí os voy a mostrar yo un poco cómo la IA está empezando a adoptarse en el entorno industrial. Voy a empezar por los datos. Como dice ahí, yo creo que algo bastante interesante e importante es que la IA ya no solo consume datos, es decir, no solamente estamos utilizando los datos para que la IA nos los analice y nos permita mejorar nuestro proceso, sino que también los está creando. Es decir, que la IA está generando datos sintéticos industriales. Es decir, datos que están basados en otros datos que podrían ser perfectamente reales, pero que me sirven para simular estados del proceso. Esto que os cuento se viene ya utilizando
desde hace algún tiempo, ¿no? Sobre todo en entornos de fabricación de alta tecnología, pues se está incluso no solamente para comprobar y mejorar el proceso en un entorno de gemelo digital, sino incluso para reducir los tiempos a la hora de certificar un producto tecnológico, un aerogenerador, un tren o un componente de un tren o de cualquier cosa. Es decir, que ya incluso se está utilizando en entornos de certificación de forma paralela y de forma combinada resultados no de pruebas físicas, sino de pruebas virtuales utilizando estos gemelos, lo cual tiene sus problemas, pero bueno, que se está haciendo. También sirve para entrenar modelos. También una de las cosas que se está llevando a cabo es el uso de sensores virtuales, donde la IA lo que hace es rellenar lo que debería dar un sensor que ha fallado, es decir, puedo seguir funcionando aunque un sensor me haya fallado porque la IA lo que hace es devolverme lo que debería devolver ese sensor. Lógicamente, esto en aquellos procesos que son demasiado críticos y que realmente, pues simplemente me va a dar un margen para poder solucionar un problema. La comprensión semántica, perdón, para convertir señales en estado de proceso, la extracción automática del contexto, el que se interprete el dato para darme exactamente o contextualizar lo que está ocurriendo en el proceso, la generación de conjunto de datos para ciberseguridad industrial. Nosotros, por ejemplo, estamos utilizando este tipo de generación basado en IA para establecer ciertas simulaciones de ataque. Es decir, que lo que más se está utilizando ahora mismo a nivel de industria es el manejo, gracias a la IA, de los datos para distinto tipo de actividad. A nivel de automatización, bueno, pues a nivel de automatización una de las cosas que en un entorno industrial todos tenemos claro es que estamos hablando de entornos deterministas, donde la señal que entra va a dar un resultado y si esa señal entra siempre va a ser el mismo resultado. Pues en el caso de la IA no es determinista, sino que es probabilista. Con lo cual, se está utilizando la inteligencia artificial, el machine learning, para modelos predictivos que complementen lo que es el control avanzado. También se está utilizando para optimización en tiempo real, para pequeños ajustes continuos, para el mantenimiento predictivo, para la automatización adaptativa. Es decir, que se está utilizando para mejorar el resultado de aquello que me permite optimizar un proceso. Luego, realmente la IA, a través de los datos, a través de la automatización, lo que está haciendo es proporcionando decisiones que yo tendré que validar a la hora de actuar sobre el proceso. De momento estamos en esa fase principalmente. Bueno, ¿qué nos ha traído la digitalización con la IA? Pues algún cambio significativo, como es el tema de los gemelos digitales. Los gemelos digitales, una de las cosas que permiten ya no solamente es llevar a cabo una simulación, sino que también nos permiten de esas simulaciones que realizamos llevar aprendizaje de ese comportamiento para mejorar el propio modelo que vamos a utilizar. Las plataformas IoT inteligentes, es decir, que llevamos también incluso la IA a ese edge, es decir, a ese elemento que se va a conectar con la nube y ahí estamos analizando los datos, estamos utilizando la IA para subir determinada información que se ha transformado dentro del edge. Y algo que cada vez se ve más por aquellos fabricantes que lo incorporan, que tienen tanto sistemas SCADA como HMIs, es asistencia, un copiloto con IA para los operadores de esos sistemas. Y por último, hablar del gobierno. Aquí es donde quizás menos se está utilizando la IA de momento, que es en el modelo, en utilizar para el apoyo, para lo que es el gobierno, para lo que es la estrategia de la organización, el uso de la IA. Se está empezando a utilizar, pero esto quizá con respecto a las otras tres cada vez menos. Eh, en MES sí que se está utilizando la IA para proponer decisiones, ajustes de producción, el risk scoring continuo, que es básicamente lo que habíamos mostrado en la consola que os enseñé antes, pero bueno, aquí incorporando la cadena de suministro, la parte operativa.
Y para lo que más se está utilizando dentro de lo que sería gobierno es para traducir normativa en controles y evidencias. Aquí sí que se está utilizando de manera bastante fuerte. Bueno, ¿por qué me gusta a mí representar una planta industrial, un proceso industrial como un cubo de Rubik? Pues me gusta representarlo porque un cubo de Rubik, lo que ocurre cuando yo muevo una de las caras, no se mueve solamente esa cara, sino que se está moviendo más de una. Concretamente se están moviendo 5 de las caras. ¿Eso qué significa? Pues significa que cada vez que yo tengo un problema en los datos, ese problema en los datos posiblemente pueda afectar a la automatización o pueda afectar al gobierno. Cada vez que yo tengo un problema en un gemelo digital, puede que también esté afectando a la automatización, al gobierno o a los datos. Es decir, que hoy en día esta complejidad de estas dimensiones que tenemos en el ámbito industrial no solamente afectan a esa dimensión, sino que cada vez hay más interdependencia, lo cual puede provocar muchas veces fallos o riesgos sistémicos. Y bueno, como me imagino que estaréis pensando que aquí faltan dos caras, sería la cara azul y la cara naranja, que corresponden a otras dos dimensiones, yo creo que una de ellas muy críticas, sobre todo desde el punto de vista del riesgo, que es la cadena de suministro. Aquí lo he denominado ecosistema de terceros tecnológico y operativo extendido. Porque hoy en día los procesos industriales, creo que siempre habrá excepciones, pero casi ningún proceso industrial depende de nuestro control local. Gran parte de los procesos industriales dependen de terceros, dependen de proveedores, dependen de plataformas externas y por lo tanto es una capa que hoy en día pues, requiere de tener un buen control de ella dentro de las posibilidades que tenemos de controlarlo, ¿no? Que no son tantas. Bueno, pues aquí en el ámbito de la cadena de suministro, pues yo diría que sin darnos cuenta, la mayor parte de los terceros con los que se trabaja en la industria ya están utilizando IA. Y luego vamos a ver una tablita donde identifico distintos tipos de tecnologías de terceros, incluso fabricantes que están utilizando agentes de IA, están utilizando pues de distinta forma esa IA, pero que esa IA al final toma decisiones que nos puede afectar a nosotros, ¿no? Por ejemplo, en la evaluación de planificación, en las plataformas OEM, muchos fabricantes de equipamiento, de equipos, utilizan ya para mejorar la eficiencia de su equipo IA, inteligencia artificial, que les ayuda a darnos recomendaciones sobre cómo mejorar nuestro proceso, incluso en algunos casos directamente actuando. La ciberinteligencia sobre los distintos ecosistemas, pues esto también hoy en día cada vez más los fabricantes de seguridad, de ciberseguridad, están utilizando IA pues para lo que dice aquí, analizar foros, analizar vulnerabilidades, analizar los logs que tienen nuestros sistemas para encontrar algún comportamiento anómalo. Es decir, que la IA se ha integrado de forma bastante extendida en nuestra cadena de suministro. Y por último, las personas. Aquí, sobre todo, pues lo mencionábamos anteriormente, pero bueno, los copilotos industriales que asisten en la operación, la formación adaptativa, es decir, entrenamiento personalizado en base a los errores que vas cometiendo para que vayas mejorando, la evaluación de competencias en tiempo real. Bueno, como veis, hay un abanico enorme de aplicación de la IA en el ámbito industrial en todas estas dimensiones que os presento. Y ahora, una foto yo creo que muy interesante es ver quiénes están utilizando la IA a nivel industrial. Aquí he identificado distintos sectores, concretamente, como podéis ver ahí, a nivel de datos es con la cadena de suministro donde más se está utilizando la IA y como podéis ver en Oil and Gas, que Arpel sobre todo, ¿no? representa ese ecosistema de Oil and Gas, en la parte de empresas químicas y petroquímicas, en energía eléctrica, en lo que es la generación de la energía eléctrica, pues hay un uso muy elevado de la IA, el Machine Learning, en la parte de datos. De hecho, nosotros en el Centro de Ciberseguridad Industrial hemos publicado este mismo año, dentro de nuestro podcast, un caso de ciberseguridad industrial de una empresa química, Takasago, donde ellos nos han contado un poco cómo han implementado la IA en su proceso para identificar anomalías, anomalías que les ayudan a mejorar el proceso,
pero anomalías que les ayudan a identificar también posibles problemas de seguridad. Luego, el uso de la IA para el tratamiento de los datos, el uso de los datos, como podéis ver, es muy elevada en tres tipos de sectores. ¿Cuál es el sector que menos? Pues el ferroviario. El ferroviario va de forma muy lenta absorbiendo todo lo que es el uso de la tecnología. Pero aunque ellos internamente, en todos sus procesos, en toda su tecnología, en cómo lo desarrollan, etcétera, hacen poco uso de la IA, sus terceros, es decir, parte de la cadena de suministro que utilizan, sí que ya tienen un uso ampliado de esa inteligencia artificial. Como veis, en cuanto a cadena de suministro, quienes más deberían de preocuparse por la IA de sus proveedores es la manufactura, alimentación y farmacéutico. Ahí hay un fuerte uso, sobre todo en la parte de logística, almacén, etcétera, un fuerte uso de la IA para la cadena de suministro. ¿Dónde menos? En la parte de persona y cultura, que podríamos pensar que no es así, y en la parte de gobierno, que ya lo mencionaba anteriormente. Bueno, pues vamos a mostraros ahora esa dimensión que yo considero que es una de las más críticas y en la que más tendríamos que trabajar desde el punto de vista de la gestión del riesgo, o más que gestión del riesgo, del gobierno del riesgo de la IA industrial, que es los terceros, la cadena de suministro. Aquí os he puesto una serie de tecnologías de terceros que estoy convencido que en todas vuestras organizaciones o todas las organizaciones de vuestros clientes usan al menos 6 o 7 de estas tecnologías, ¿vale? Y seguro que en la mayoría más de 8. Un RP, sea del fabricante que sea, pues ya están, por ejemplo, SAP, Oracle, IFS, están incorporando agentes para mejorar la planificación, para replanificar, para esos pedidos poder reclasificarlos. Y eso significa que estas aplicaciones están tomando decisiones por nuestra organización. ¿Tenemos capacidad para controlar esas decisiones que ya están tomando? Bueno, pues el impacto aquí es muy alto. En todo lo que tiene que ver con la gestión de equipos, sistemas, ServiceNow, por ejemplo, u otras tecnologías que usemos, yo he puesto aquí como ejemplo ServiceNow, pues ya empieza a utilizar agentes para la orquestación. Y esto también afecta a que se tomen decisiones de forma automática sin que nosotros tengamos control muchas veces de ello. En todo lo que tiene que ver con la red. Hoy en día, la mayor parte de los fabricantes, Cisco, HP, etcétera, están incorporando, ya tienen, agéntica IA que permite hacer reconfiguraciones de forma muy ágil, muy sencilla, muy fácil, pero que eso nos supone o nos puede suponer, como veis aquí, un posible problema de bloqueo de tráfico, interrupción de las operaciones, porque haya actuado de forma incorrecta. El mantenimiento de activos, lo mismo, la ingeniería y los gemelos digitales, a nivel de plataformas OEM, que esta yo creo que es una de las más preocupantes. Hoy en día, la mayor parte de los entornos industriales tienen fabricantes sectoriales, porque en cada fabricante hay, lógicamente, sus proveedores de equipamiento. En el ámbito, por ejemplo, petroquímico, pues no existen esos fabricantes de equipamiento, pero sí que existe un Honeywell, por ejemplo, que un Honeywell es el que cada vez también está empezando a utilizar la IA y muchas veces, como dice aquí, embebida, no declarada, pero que les ayuda a ellos a mejorar pues aspectos como control, ¿no? La pérdida de control. Muchas veces estos ajustes que consigue, mientras todo funciona, fantástico, pero en el momento que esas decisiones son erróneas, pues nos puede suponer un problema mayor. El cloud y el uso de plataformas IA, etcétera. Bueno, simplemente quiero que penséis que muchas veces nos preocupamos del uso de la IA interna que tenemos dentro de la organización, el utilizar las plataformas que hay de IA generativa, etcétera, y no nos damos cuenta de que todos nuestros proveedores están haciendo un uso masivo de la IA, lógicamente, para mejorar su producto, para que la funcionalidad del producto y la eficiencia del producto sea mejor. Y todo eso tenemos que establecer algún tipo de control de gobierno. Bueno, os voy a dar algunas claves para aquellos que son responsables de ciberseguridad industrial. Ya sabéis, muchos de vosotros,
que denominamos ICSO, Industrial Cyber Security Officer, que es el responsable de ciberseguridad industrial. Bueno, pues ¿cómo debe gobernar el riesgo de la IA industrial este responsable de ciberseguridad industrial? Os pongo cuatro claves, las que yo considero principales. Lo primero es que debemos de gobernar no pensando en la tecnología, sino pensando en el impacto que supone para nuestros procesos críticos la toma de decisiones que no controlamos. Lo primero que tenemos que hacer es no pensar en qué tecnologías de ellas se están utilizando, sino pensar quién está tomando las decisiones en el proceso crítico, con qué datos. Y para eso lo que necesitamos es modelar escenarios de riesgo de IA industrial, tanto a nivel interno como a nivel externo con todas esas plataformas que he mencionado. Luego, otra de las cosas que se hace normalmente cuando abordamos un proyecto de ciberseguridad en el entorno OT es identificar zonas y conductos, zonas de componentes tecnológicos, conductos con tecnología de comunicación y cómo en las arquitecturas que tenemos, pues identificamos cuáles son zonas más críticas, etcétera. Pues lo mismo tenemos que hacer, pero con las decisiones. Tenemos que identificar qué decisiones pueden delegarse, qué decisiones tienen que ser supervisadas y muy controladas y qué decisiones no podemos delegar. Y aquí os pongo algunos ejemplos de ese tipo de decisiones que no deberíamos de delegar, que tienen que ser supervisadas o delegables. Nosotros estamos trabajando en el punto 3, en parte del punto 3. El punto 3 es diseñar la capacidad de ciberresiliencia, es decir, de desacople, de poder de parar el modelo o actuar sobre el modelo de determinada forma, ¿no? Controlar y exigir soberanía. ¿Puedo operar sin la IA? ¿Puedo degradar el sistema? ¿Tener trazabilidad de lo que hace ese sistema externo o interno a la hora de tomar la decisión? ¿Con qué datos? ¿Con qué impacto? Eso es la capacidad de supervisar, limitar, degradar. Bueno, pues en esto estamos trabajando dentro de CCI porque es verdad que sí que hay cierta normativa, por ejemplo, está IA Act a nivel europeo, está el framework de la NIS sobre IA, está también alguna ISO que nos habla sobre cómo gobernar la IA, pero no hay nada específico para el entorno industrial. Bueno, pues en eso estamos trabajando. Y por último, gobernar la capacidad de ciberresiliencia, tanto la propia con capacitación para tanto el área de ingeniería como operación y mantenimiento, como un framework de capacidades de ciberseguridad de nuestros proveedores. Esto ya lo tenemos prácticamente finalizado y el mes que viene desde CCI vamos a publicar un framework de capacidades de ciberseguridad y un catálogo donde los proveedores pues, van a poder identificar su nivel de madurez en cuanto a ciberseguridad. Y ya para terminar esta primera parte, voy a hablaros de lo que estamos construyendo. Lógicamente, cuando hablamos del riesgo de la IA industrial, no estamos o no podemos pensar que es un riesgo que podemos gestionar. Es un riesgo que tenemos que gobernar. Es decir, que las organizaciones hoy en día requieren no solo de gestionar, es decir, aplicar medidas técnicas sobre cómo debe de abordarse la seguridad de la IA industrial. No, lo que tenemos que hacer es llevar a cabo un gobierno, es decir, tenemos que tomar decisiones a nivel de coordinación, tenemos que establecer una serie de escenarios y ver la respuesta que se puede dar. Es decir, no nos vale con aplicar medidas técnicas, necesitamos gobernar este riesgo. En CCI llevamos ya años trabajando en una serie de plataformas que permiten esa ciberresiliencia. Refin, que es para diseñar arquitecturas, donde vamos a poder establecer un plan de requisitos basado en IEC 62443, STIM, que nos va a permitir caracterizar escenarios de incidente, pero también someter nuestras medidas de control actuales a ese incidente y ver qué medidas nos hacen falta para reducir la posibilidad de que ocurran. El catálogo que os comentaba antes de esa relación con terceros, ver cuáles son sus capacidades de ciberseguridad. Y el último, que es la plataforma Mazin, que tiene que ver con la madurez, una evaluación de la madurez que tenemos a nivel de gobierno de la ciberseguridad
a nivel técnico, a nivel de gestión de incidentes, a nivel de ciberresiliencia. Todo esto al final nos es necesario hoy en día. Es decir, hace años podíamos gestionar, de hecho nosotros teníamos un sistema de gestión de la ciberseguridad industrial que hoy en día no es suficiente. Hoy nos hace falta gobernar la ciberseguridad. Tiene que ser algo que suba la dirección, que haya una estrategia de ciberseguridad y de gobernanza de la IA industrial, porque si no, al final nos quedamos en la parte técnica y eso no va a solucionar el problema que cada vez es más dinámico y cambiante. Bueno, me gustaría comentaros un caso de éxito, porque yo creo que una de las facetas más importantes a la hora de abordar los entornos industriales en cuanto a su ciberseguridad es prepararse, capacitarse. Y este es un caso de éxito del año pasado, en el cual, pues, a YPF se le hizo una adaptación del máster que tenemos, que tiene una duración de 4 o 5 meses, se hizo una adaptación para que fuera una formación in situ, una formación dentro de YPF a personal de YPF con la idea de que se les vaya formando en todos los aspectos. Aspectos a nivel de gestión, por supuesto, a nivel técnico, pero también aspectos que tienen que ver con el gobierno de la ciberseguridad. Y este tipo de formación, YPF, pues lo está abordando de una forma continua. Es decir, que no es una formación puntual para cumplir un requisito y decir estoy formando al personal, sino que la idea es que este tipo de formación sea una formación que va a ir dándosele continuidad a lo largo del tiempo. Bueno, y ahora sí vamos a empezar con la parte más práctica. La parte práctica va a consistir en un modelado de escenarios de ciberincidentes. Nosotros en CCI hemos venido realizando en los últimos años una serie de estudios de escenarios de incidentes de alto impacto en distintos sectores. El primero se realizó con lo que sería el equipo de CCI de Colombia, hay un capítulo en Colombia, y en Colombia, junto con CIGRE de Colombia, hicieron este estudio. Lo que se hizo en el estudio es identificar varios escenarios de incidentes de alto impacto, se clasificaron en función del impacto operativo, impacto económico, impacto reputacional, etcétera, y se hizo una encuesta dentro de los profesionales del sector eléctrico y con esa encuesta que se hizo se determinó cuál de los 10 escenarios de incidentes de alto impacto era el de más alto impacto, que concretamente fue el de manipulación de apertura de compuertas. Este estudio se hizo sobre todo en el ámbito de la generación eléctrica, ¿vale? Entonces, bueno, pues se identificó el de manipulación de apertura de compuertas y con ese escenario lo que hicimos, o lo que hicieron ellos, mejor dicho, fue caracterizarlo. Se vio cómo un atacante podría llevar a cabo esa manipulación de apertura de compuertas, se vio simplemente, bueno, pues simplemente, se analizó pues toda la información que podía haber en medios públicos para utilizarla para llevar a cabo ese ataque, se identificaron pues todos los pasos que podría seguir un atacante utilizando la plataforma Recin y SCIN del CCI y se identificó cómo se podría contener ese escenario y las medidas para reducir la probabilidad de que ese escenario de incidente se pudiera producir. Es decir, básicamente es un estudio para ver escenarios de incidentes de alto impacto, identificar uno o varios de ellos, ver cómo caracterizarlo y qué medidas de contención y qué medidas de control son recomendadas para reducir la probabilidad. Eso mismo lo hicimos para el sector del agua, donde en el estudio se caracterizaron no solo uno, sino dos escenarios, concretamente el de manipulación del sistema de protección física y el de manipulación no autorizada de parámetros que provocasen, en este caso, vertido en parques. Y esto mismo, pues se caracterizaron, se vieron cómo un atacante podría llevarlo a cabo, se establecieron una serie de medidas de contención y recomendaciones para reducir su posibilidad. Y el último informe o estudio que hemos publicado, que ha sido reciente, es este para el sector ferroviario, donde se han identificado dos escenarios. Todo esto se ha hecho con profesionales del sector.
no solamente operadores, también se ha invitado a participar a proveedores tecnológicos, ingenierías, con lo cual es una selección de escenarios con la visión, con las gafas que tendría cada uno de los actores. Y bueno, pues, ¿qué es lo que pretendemos hacer como ejercicio práctico hoy aquí? Pues lo que vamos a hacer es un modelado de escenarios de ciberincidentes en lugar de OT, en IA industrial y de alto impacto. Para ello vamos a utilizar el mismo tipo de impactos para esos estudios que os he presentado. Y aquí tenéis los distintos niveles. Tendríamos 5 niveles, desde muy bajo el 1 a muy alto el 5. Tendríamos distintos tipos de impacto, impacto, pérdida operativa, salud humana, pérdida reputacional, ambiental, pérdida económica, incumplimiento regulatorio. Y tenéis un poco el criterio para evaluar cada uno de estos impactos, ¿no? Pues, por ejemplo, a nivel operativo, pondríamos nivel 1, el más bajo, el nivel 1 es muy bajo, desviaciones menores del proceso sin impacto en producción de seguridad. El nivel 3 sería interrupción parcial de la operación, entre un 5% y 20% de su capacidad, o parada de una unidad durante 2 3 horas, perdón, 8 horas. El 5 ya sería una parada total de planta o instalación más de 24 horas, pérdida de control del proceso y activación de esa parada mediante el sistema instrumentado de seguridad. El de salud humana, como veis, pues el 1 lesiones leves, 3 lesiones graves, 5 muerte. Económico, lo hemos hecho por EBITDA, es un poco, bueno, pues por el beneficio que realmente se perdería en el caso de que haya algún problema. Y reputacional, difusión interna, es decir, oye, pues ha salido en los medios internos, en los medios locales, medios regionales, medio nacional, a nivel internacional. Ambiental, pues leve, con efectos localizados, moderado, cambio menor, medio degradado, etcétera. Y una de las cosas que se hizo en estos estudios es el criterio de evaluación por pesos operativo. Esto lo he modificado un poco pensando en un entorno de oil and gas, porque lo que queremos hacer es un entorno oil and gas, petroquímico, donde se utilizan procesos continuos, el peso que tendría cada uno de estos impactos. Entonces, el de salud humana es el que más, 300, el que menos ambiental, podríamos subirlo, económico 150, reputacional 100, cumplimiento 150. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer de forma práctica? ¿O qué vais a hacer? ¿O qué os voy a pedir que me ayudéis? Sobre todo, vamos a trabajar ahora durante 10 minutos en definir estos criterios. Si creéis que algo se debe subir, pues simplemente en el chat, no sé si ya se puede escribir en el chat, me decís, oye, pues creo que el ambiental está muy bajo y debería ser más alto. La idea de los pesos es que luego, a la hora de valorar, digamos que es lo más importante, o sea, pensemos qué es lo más importante. En este caso hemos considerado con la salud humana, lo siguiente más importante sería lo que sería el impacto operativo, que se pare la producción, y luego pues más o menos equivalentes estarían el económico y el cumplimiento regulatorio, ¿no? Pues así que si queréis vamos a hacer un poco que me digáis si consideráis que alguno de estos criterios deberíamos de modificarlo. Empezamos por ahí. Para entorno oil and gas. Entorno oil and gas, una refinería, una planta incluso química. Venga, que se anime a alguien a hacer algún cambio en estos criterios de evaluación. Eso sí que nos lo justifique un poquito. Oye, pues yo creo que el ambiental es bajo. Yo creo que el reputacional está muy alto, debería ser menor. O que el cumplimiento, o al revés, que el reputacional está muy bajo y que debería ser más alto. Venga, estáis 200 personas, seguro que ahí está. Ambiental, debe subirse al menos a 100. Eh, si lo subimos a 100, lo estamos equiparando al daño reputacional, ¿vale? Realmente, el daño reputacional es una de las cosas que más preocupan a las organizaciones. Realmente, la alta dirección, lo que es el Consejo de Gobierno,
pues lo que más le preocupa es la parte reputacional. Yo diría que incluso este está un poco bajo. Ambiental debería subirse a 120. Para una refinería el ambiental debe ser alto. Venga, pues vamos a ir al Excel. A ver, vamos a ir al Excel y voy a empezar a trabajar sobre, a ver, aquí. Vale, vamos a ir aquí, criterios. Me decís, ambiental debe aumentar a 100. Alguno decía 120. Iberia subir. Bueno, pues son bastantes los que decís 100. Pues alguno, ya hemos subido ambiental a 100. Ahora vamos a ver si bajamos alguno con respecto a los valores que tenemos. Creo que se está viendo la pantalla. Confírmame, Pablo, en el Excel. Sí, se está viendo. Vale, gracias. ¿Alguno bajamos? Cumplimiento regulatorio o reputacional lo subimos. Reputacional subir a 200. Si lo subimos a 200, lo ponemos al mismo nivel de operativo, que no me parece mal, ¿eh? El cumplimiento regulatorio debe bajar a 100 y reputacional subir 150. Bueno, pues cumplimiento, venga, ir un poco entre todos para ver así lo que vais opinando la mayoría y en función de la mayoría pues vamos haciendo cambios. ¿Quién más cree que el reputacional debe subir a 150? Venga, enviar algunos sís, 150 reputacional o no hay que subirlo. 200 reputacional. El ambiental impacta en otros directamente, como dice Adriana. Sí, al final existe relación entre cada uno de estos impactos. Reputacional 200, sí, subiría reputacional sube 150. Bueno, criterio de bancos ESG, vale. Sí, la verdad que si estuviéramos aquí con responsables de sostenibilidad de ESG, pues seguro que nos dirían que hay que subir el ambiental. A ver, reputacional es mucho 200. Sí, yo diría que vamos a subirlo. Si lo subimos a 150, vamos, antes he dicho que es muy importante para el consejo de dirección, tenemos estos tres que yo diría que son los principales para el consejo de dirección en un valor equivalente. ¿Vale? ¿Lo dejamos así? ¿Os parece? ¿Algún cambio en algún impacto? En los niveles operativos, salud, el seguimiento de las recomendaciones de la ISO de la última actualización ambiental sería 150. Pero entonces que ya al final quitamos los pesos. Si lo dejamos todo igual, es decir, los pesos están para marcar qué es lo que tiene mayor impacto, ¿no? El impacto operativo, el impacto de la salud, esto lo tenemos todos claro en 300, pero yo creo que sí que deberíamos de distinguir entre ambiental y el resto. Por supuesto que todos son importantes y relevantes, pero para que, bueno, pues marquemos aquello que suele ser más relevante. Por supuesto que en Europa, fíjate, que hemos trabajado casi todos los del sector del agua, el sector ferroviario, uno de eléctrico, y no, y en Europa, que hay muchísimo más, el SG tiene mucha más influencia, pues no lo hemos puesto tan elevado. Son inmediatos y de gran magnitud. Esos dos deben ser más elevados. Reputacional y social. Reputacional, bueno, quizás sí, quizás deberíamos de marcar. Mira, vamos a hacer una subida a este porque a 175. Bueno, lo dejamos así para poder ir avanzando. Muchas gracias por vuestra ayuda. Vamos ahora a la parte que yo creo que es más interesante, que es la siguiente. Aquí he preparado 14 escenarios de ciberincidentes en IA industrial para el sector oil and gas y petroquímico, vamos a decir, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene esta tablita que he preparado aquí? Tiene, por un lado, el porcentaje de adopción, es decir, más o menos cómo a nivel de IA, perdón, cómo a nivel del sector se está adoptando este tipo de tecnologías. Se está utilizando modelos de IA para optimización de presión, flujo, generación, generando bueno,
Modelos de este tipo. ¿Se está utilizando mantenimiento predictivo? El 70%. ¿Se está utilizando el gemelo digital? En el sector, siempre hablando del sector, un 35%, etcétera. Y aquí tenéis escenarios que he identificado. Manipulación de modelo predictivo, envenenamiento de datos, manipulación de gemelo digital. Y aquí tenéis la probabilidad de ocurrencia, ¿vale? Es una probabilidad orientativa. Simplemente para saber que lo que más probable que tenemos que ocurra es precisamente el fallo o ataque al proveedor que usa IA. En cambio, lo que menos, pues por ejemplo, puede ser la desviación de comportamientos en sistemas autónomos de perforación, ¿vale? Aunque su impacto es muy alto, muy alto, muy alto a nivel de salud, operativo y financiero. Por poner lo mismo que teníamos en la tabla económico. Entonces, ¿en qué consiste lo que tenemos que hacer? Pues lo que vamos a hacer es reducir el número de escenarios a 10. Necesito que me ayudéis para eliminar 10 perdón, 10 no, eliminar 4 de estos escenarios. Entonces, revisar por favor todos los escenarios. Walter, dices que el escenario 4 y 9, vamos a poner el 4, le voy a poner aquí un 1 y el 9. ¿Estos serían para quitarlos, Walter? Porque el 9 no lo voy a quitar. Porque el 9, fíjate, adopción 100%, probabilidad 60%, muy alto, este no lo voy a quitar. Es quitar. Así que, Walter, no sé si el 4 lo querías quitar o querías dejarlo. Es quitarlos. Vamos a ir puntuando los de quitar. No, para dejarlos. Ah, vale, para dejarlos. Pues vamos a pensar en quitar. John dices el 2, el envenenamiento. Pues te pongo un 1 aquí. El 13. Vale, un 1 aquí. El 14, un 1 aquí. Hombre, el 14, la probabilidad efectivamente es muy bajo. Bueno, vale. El 14, el dos, pues le ponemos uno más. Venga, ir diciéndome cuáles vamos quitando. El 5, le pongo un 1. Decidme varios si queréis, ¿eh? Decidme, oye, pues yo quitaría el 4, el 6, el 7. El 6, un 1. Tal vez el 8, 2 y 13. 2, 13, el 8, vale. El 13, otro 13, vale. 3. Quitar el 6, vale. 3 y 13, 3 y 13. Aquí sería 4. El 6, 3. El 11. 2, 6, 13 y 14. Oye, si podéis hacer 4 seguidos, os lo agradezco. 2, 6, 4, 2, 6, 4, 6, 13 y 14. 13 y 14. Vale. Bueno, veo que tenéis muy claros el 2, que lo vamos a ir marcando aquí. Vamos a ir marcándolo, a ver qué. Ver, cinta. Bueno, bueno. El 6 y el 13. 6 y 13. Y 13. 6. 6 y 13. Vale, bueno, pues tenemos ya una serie de candidatos. Tenemos el 2, lo ponemos en negrita. Tenemos el 6 y el 13. Estos casi que 14, 6, 8 y 13. Vamos a ver, 14, 3, 6, 8 y 13. 8 y 13. Bueno, pues el que está más claro es el 13. Vale. Ese es uno de los que están más claros. La verdad que como ponéis aquí, la probabilidad es media, pero bueno, el impacto solamente en la parte, bueno, solamente en la parte económica, pero el resto más o menos medio. 14, 8, 11 y 6. 14, 14, 8, 11 y 6. Y 6. Bueno.
Pues el 13 lo tenemos segurísimo, el 6 yo diría que también, y ahí esos son los más seguros, 6 y 13, los tenéis más claro. El trece se lleva la palma, este es el que más claro está. Bueno, yo también he votado, os voy a dar un poco mis razones, a ver, explicar mi eliminación. El 3 que vosotros la habéis votado, ¿vale? El 3. El 13 también lo habéis dicho el 8. El 3 es interesante, pero todavía no es crítico en operación real en mayor de gas y su impacto es más indirecto, no inmediato. El 8 técnicamente muy potente, pero demasiado teórico, es decir, que es difícil de verlo. El 11 se solapa con otros escenarios, a ver qué habéis puesto vosotros, el 11, dos solamente. A ver, es verdad que este yo no lo quitaría, pero como se solapa concretamente con el 5, 1 y 4, el 5, el 1 y el 4, pues a lo mejor, bueno, pues por ese solape se podría llegar a quitar. Bueno, pues básicamente con esto que me habéis facilitado, lo que vamos a hacer es trabajar en identificar los 10 escenarios. Voy a tener en cuenta, lo voy a grabar y lo voy a tener en cuenta, porque la idea es que hagamos una encuesta. Vamos a hacer una encuesta entre profesionales del sector. Le voy a pedir ayuda a Arpel para realizar una encuesta y que se valore utilizando este criterio que hemos establecido aquí, ¿vale? Incluso tendré alguna revisión con algunos expertos por si hay que hacer algún pequeño cambio también en alguna del detalle, ¿no? de cada uno de los criterios que establecemos, pero la idea es preparar una encuesta para analizar estos escenarios. Bueno, el 14, aunque su impacto es muy alto, la ocurrencia es muy poco probable, porque los sí suelen tener múltiples capas y validación humana. Totalmente de acuerdo, efectivamente, el 14 es poco probable, yo no lo hubiera puesto, pero bueno, seguro que quien lo ha marcado, seguro es por el gran impacto que tiene, aunque su probabilidad sea muy baja. Es lógico, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que lo vayamos a quitar, pero bueno, lo tendremos en cuenta, todo esto que nos habéis estado diciendo. Bueno, lo que quería comentaros es que estamos acostumbrados en el ámbito de la ciberseguridad a trabajar con escenarios de ciberincidentes, que son los que yo he presentado aquí. Pero una de las cosas que hay que empezar a trabajar, sobre todo cuando estamos hablando de IA industrial, es con comportamientos, no tanto con escenarios de ciberincidentes posibles, sino con escenarios de comportamiento. Entonces aquí, esto simplemente a modo de pensamiento, ¿no? Y para un futuro no muy lejano, porque con la IA va todo tan rápido, es que tenemos que pensar no tanto en el incidente o el evento concreto, no tanto en eventos, como en comportamientos. Por ejemplo, la optimización agresiva del rendimiento. Ese es un comportamiento y la IA puede empujar precisamente a que intentemos ir a máximos en la eficiencia, en nuestro DCS, lo estamos ahí cada vez forzando más y eso puede provocar problemas que no se detectan fácilmente. O la normalización de la desviación, pequeñas anomalías repartidas que en principio parece que no falla nada, pero en su conjunto están provocando un problema, sobre todo a nivel operativo, muy alto. O la supresión progresiva de alarmas. Cada vez que estemos utilizando más mantenimiento predictivo, etcétera, estamos reduciendo más las alarmas y en algún momento dado podemos llegar a ocultar aquellas que pueden ser críticas, como veis, sobre todo a nivel operativo. La dependencia operativa silenciosa, que los operadores, como ya se están acostumbrando a utilizar los asistentes de la IA, pues ya prácticamente no lo validan y lo dan por bueno. Desalineamiento de modelo realidad. El modelo pues empieza a funcionar, le vamos dando datos, pero puede que se quede fuera de contexto, porque muchas veces con todo ese uso de datos sintéticos, etcétera, pues supone cosas que ya no son reales. Y eso, de hecho, yo he visto cosas parecidas que han ocurrido. Bueno, lo que quiero que veáis es que tenemos que empezar no solo a pensar en eventos, sino también en comportamientos, porque una de las cosas que más va a afectar la IA es precisamente en esa toma de decisiones que alteran comportamientos de forma inesperada, ¿vale? Y con eso, vamos a ver, con eso, en principio.
os voy a mostrar, esto es un modelado de esos escenarios que hemos estado viendo los 14 con una simulación hecha mediante IA, donde vemos cuáles, con los pesos que yo tenía anteriormente, que ya os digo que eso no valdría porque vamos a utilizar los pesos que hemos definido aquí, el impacto total. ¿Cuáles serían los escenarios más peligrosos? Pues la manipulación de IA en gestión de seguridad PRECIS. Sale un impacto muy alto, pero fijaros, en cuanto le meto la probabilidad, el riesgo ponderado baja a 712, que es lo que comentabais en una de las en el chat, ¿no? Y en cambio, uno que sale muy alto es el noveno, dependencia crítica de I externa. Sale con 3.900, pero como tiene una probabilidad muy alta, se eleva a 2.340. Bueno, esto no lo hicimos en los estudios que teníamos del sector agua, eléctrico, ferroviario, el poner una probabilidad para tener un riesgo ponderado y sí que lo vamos a hacer concretamente en este estudio que vamos a preparar de ciberincidentes en IA del sector oil and gas, porque creo que es fundamental tener ese riesgo ponderado. Eh, Sueli 4.9, vale. ¿Cómo pueden las organizaciones? Vale, bueno, pues con esto, en principio, terminamos. Solo os pido que me ayudéis a valorar la experiencia de este webinar. Lo vamos a valorar en, decía yo al principio, CCI, menos ruido, más nueces. Pues me gustaría que pudierais valorar, os voy a pasar este enlace en el chat para que podáis valorar si os ha parecido que todo era ruido lo que he contado, que había algunas buenas ideas, que el contenido era equilibrado o todo son nueces. Y ya a partir de ahí pasamos a las preguntas. Así que os voy a pasar el enlace. Vamos a ver. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, a partir de este momento, bueno, mientras votan, pueden levantar la mano y hacer las preguntas a José. Había un par de Ahí os dejo el preguntas enlace. en el chat. Había un par de manos levantadas desde el principio. Eh, no sé si siguen levantadas, a ver. Sí. Ahora tenemos tres manos levantadas. Primero está Jair Giovanni eh, Villamil. Ahí sí se le puede habilitar el micrófono para que haga la pregunta. Yo no estoy pudiendo de acá. No la levanté, A ver, pone, no ahí la estamos levanté. viendo. Pone Jair Giovanni. Ah, perfecto. Bueno, a ver, entonces Pablo Vaquero también levantó la mano. Ahí desapareció. No sé si se está pudiendo habilitar el micrófono, Tifen. ¿No podés habilitar el micrófono? No, yo no estoy pudiendo. No sé si por ahí no tengo el. Ahí dejé a Jair la posibilidad de habilitar su micrófono. Ok, Jair, adelante entonces. Y después seguimos con Carlos Aparcana. Tenés que habilitar tu micrófono, Jair. Ahí está. Te escuchamos, Jair, ¿eh? A ver. No, no se está No se escuchando. escuchan, no se escuchan. Ya, vamos a probar con Carlos, porque a mí me Ok, aparece en gris su micrófono, Jair. bueno, probamos con Carlos. En todo caso, Jair, si querés dejar la pregunta en el chat, yo lo hago por ti. Sí, muy buenos días. Reciban cordiales saludos. Mi pregunta es, ¿qué grado o qué porcentaje de seguridad
yo puedo tener en mi empresa si yo implemento la IA, ¿no? Bueno, a ver, lo que hace falta para implementar, vamos, lo que hace falta. Si quieres implementar de forma segura la IA, tienes que llevar varios pasos. Uno de ellos es, sobre todo, plantearte las decisiones. No es tanto identificar qué tecnología de IA se está utilizando, sino quién está tomando la decisión, tecnológicamente hablando, qué sistema está tomando la decisión, con qué datos se está tomando la decisión. ¿Puedo yo cortar? ¿Puedo seguir funcionando si no tengo ese sistema que toma la decisión? Eso básicamente se está trabajando en Europa y se llama la soberanía digital. Soberanía del dato, soberanía del sistema, soberanía de las decisiones. Entonces, realmente tienes que hacer un inventario de decisiones. No tanto de tecnología, sino de decisiones. Y cómo esas decisiones, en el caso de que yo tenga que degradarlas, por ejemplo, degradar el sistema que está detrás de esas decisiones, pues cómo va a responder el sistema crítico. Gracias, ¿Podría ser José. una pregunta, por favor? Sí, adelante. Sí, mire, yo trabajo en una empresa petrolera estatal. Ujú, Nosotros, en el área de operación de nosotros es el oleoducto norperuano, pero nuestro oleoducto pues ha sido sometido pues a ataques, ¿no? De las ujú, comunidades, corte de tubería, atentados, ujú, ¿no? Para sacar provechos propios, ¿no? De las personas que viven en el derecho ujú. de vía que es cercanas a la tubería, ¿no? ¿Yo cómo podría implementar este sistema, ¿no? Nosotros tenemos sistemas de protección que son caídas de presión, subidas de presión, ¿no? Y lo tenemos, ¿no? Parámetros con los que trabajamos. Pero ante estos atentados externos, ¿cómo podríamos nosotros utilizar esta inteligencia artificial? Bueno, al final yo creo que la inteligencia artificial es una de las herramientas que más pueden ayudarte en muchos aspectos. De hecho, a nivel, bueno, tú me estás preguntando de IA aplicada para lo que sería Protección. la protección física, ¿no? En este caso, de vuestro entorno. Bueno, ahí la inteligencia, yo no soy especialista en ello, ¿no? Pero tendrías que, haya mucha tecnología a nivel de reconocimiento de imágenes y poder identificar a personas y todo lo que tiene que ver con cámaras, ¿no? En eso se ha avanzado mucho, pero ya te digo, yo no soy experto en lo que sería el uso de inteligencia artificial en la seguridad física o protección de instalaciones. ¿Eh? Vamos, ya te digo que cada vez hay herramientas más sofisticadas para ayudarte en esa protección. Correcto, muchas gracias. Siento no poder ayudarte porque ya te digo que no soy especialista en ese tipo de herramientas. Andrés Felipe Nieto, el único modelo seguro son IA cerradas. Las mismas que mencionas tienen modelos corporativos donde los contenidos no se exponen a Internet, las actualizaciones de aprendizaje y el M se controlan internamente. Bueno, aquí yo creo que va a haber un cambio, ¿no? Al final van a ocurrir cosas graves y esas cosas graves que ocurran lo que va a suponer es que las organizaciones, la industria, las administraciones públicas, los gobiernos exijan a los fabricantes de todas esas tecnologías IA, no solamente de los fabricantes de modelos de IA, sino aquellos que los implementan, que incorporen una capa que nos permita llevar a cabo un control de la toma de decisiones. Y no solamente un control de la toma de decisiones, también una trazabilidad, ver la trazabilidad de cómo se ha tomado esa decisión. Entonces, hoy en día, como no ha habido, o sí lo ha habido, pero no ha sido públicamente visualizado, pues todavía no se está exigiendo, ¿no? A los fabricantes de los modelos, fabricantes de la tecnología, que incorporen esa capa de soberanía. Igual que hemos ido incorporando dentro de las distintas tecnologías las capacidades de ciberseguridad, pues va a haber que incorporar las capacidades de soberanía en la toma de decisiones digitales. Eso va a ocurrir. Espero que más pronto que tarde, porque si se tarda más de lo que se debe,
pues el problema que nos podemos encontrar, desgraciadamente, como todo está muy interconectado y cada vez dependemos de menos tecnologías, pues la homogeneidad va a suponer un problema para muchos. Entonces, yo espero que esa capa de soberanía digital la exija desde gobiernos, industria, etcétera, para que los fabricantes la tengan que incorporar, pues como se ha incorporado la ciberseguridad. Gracias, José. Ahí en el chat, mientras exponías, había una pregunta de Rogelio Lozano que quiero aprovechar. Hay dos preguntas. Una es de Rogelio, que dice, ¿cuál es la fuente para determinar el alto uso de inteligencia artificial en el oil and gas? Yo trabajo en el sector petrolero en México y ese dato me interesa. A ver, no tengo una fuente donde venga el uso de la IA, pero por la experiencia que yo tengo de empresas petroquímicas, químicas, etcétera, estoy hablando del uso de la IA. Realmente estoy hablando en muchos casos de machine learning, ¿vale? No hablo de uso de IA generativa, no. Machine learning, ¿no? Muchos de lo que es mantenimiento predictivo que se utiliza en estos entornos, pues está basado en ello, ¿no? Bien, y hay otra pregunta también de Andrés Felipe Nieto Plata, que se hizo mientras vos estabas exponiendo, que dice, ¿cómo pueden las organizaciones implementar soluciones de inteligencia artificial sin comprometer la confidencialidad de la información sensible? A ver, perdón, repítemela, por favor, Pablo, Sí. porque no. ¿Cómo pueden las organizaciones Sí, implementar soluciones de inteligencia artificial sí. sin comprometer la confidencialidad de la información sensible? eh, Bueno, a ver, al final la respuesta que voy a dar anonimizando, ¿no? Se puede anonimizar, pero la verdad es que anonimizar no es sencillo, porque muchas veces se anonimiza, pero cruzando datos consigues obtener la información que buscas. Eh, pues, a ver, pues no sabría exactamente cuál es el mecanismo. A ver, en Europa, por ejemplo, te hablo un poco de lo que en Europa se está preparando, que son los ambos de datos. Los ambos de datos son entornos a los cuales se les va a proporcionar o se les proporciona, ya incluso hay una arquitectura, hay un modelo para poder compartir datos o manejar datos en un entorno controlado, que tú subes ahí los datos, pero con la capacidad de decidir quién los puede utilizar, cómo los puede utilizar y hasta cuándo, es decir, con límites. Al final, yo creo que todo esto tiene que ver mucho con el establecer una serie de limitaciones. Eh, pero ya os digo que esto que estoy comentando a nivel europeo, que se está utilizando sobre todo en datos de salud, que son hipersensibles, bueno, pues es el modo o la forma en el que Europa se está llevando a cabo. Bueno, lo que le voy a pedir a los que quieran hacer preguntas, no las pongan en el chat. Por favor, levanten la mano y pidan que le habiliten el micrófono para que se la puedan transmitir de manera adecuada. Podemos hacer un par de preguntas más todavía, pero le voy a pedir que levanten la mano, si no es muy difícil saber cuáles preguntas están sin contestar. Ahí está Jorge Córdoba y Javier Vargas. Jorge, adelante. Habilita tu micrófono y haz la pregunta. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, Sí, perfecto. Eh, Encantado de recibir su conferencia, muy interesante, y es un gusto poder gracias. estar en Europa sin viajar. Mire, respecto a nuestro proceso de destilación primaria y secundaria en una pequeña Mm, refinería que tenemos acá en Lima, hay emisión de gases eh, ujú. incondensables. La IA puede, digamos, de alguna manera podemos automatizar, podemos
el proceso para poder controlar esta emisión de gases? ¿Tienen alguna método, tecnología para la medición de gases incondensables? Por un lado. Por otro lado, respecto a la pregunta del compañero del oleoducto, en todo caso, le aportaría si es que se pueden instalar detección o detectores de bajas presiones para poder registrar, digamos, una fuga a lo largo de los 800 kilómetros del oleoducto. Eso puede llevarse a un control con IA o un reporte con IA. Muchas gracias, muy amable, y ojalá se vuelva a repetir esta conferencia. Buen día. Pues muchas gracias, Jorge, por tu pregunta. Yo estoy especializado sobre todo en los riesgos, ¿no?, que introduce el uso de la IA industrial, no tanto en los modelos, sistemas, desarrollos, que hay cientos. Hoy en día hay repositorios que identifican aplicaciones de IA para múltiples sectores, etcétera, y estamos hablando de miles y dentro de muy poco serán decenas de miles. Entonces, yo ahí no te puedo ayudar porque no soy un experto y lo que te dijera pues sería lo que se me ocurriese en el momento, que lo cual no tiene mucho sentido. Está claro, ahí, bueno, vamos a hacer dos preguntas más. Ahí está Luis Venturino levantando la mano eh, en cuanto, ahí te habilitaron para que hagas la pregunta y después vamos a hacer a Javier Vargas. Buenas tardes. Lo que preguntaba recién es si tienen alguna experiencia relacionado con software que permiten el análisis de lógicas para implementar ya sintonía de lazos, compartir la lógica y buscarle las vulnerabilidades. O sea, hasta dónde es seguro eso y que después no termine por ahí una entrada vulnerable de poder acceder a las direcciones IP, a la arquitectura de la red. O sea, todas las empresas te ofrecen software capaces de analizar tu red, tu lógica, tu sistema de datos, pero bueno, ¿hasta dónde está el freno? Si no, hay que hacer algún otro tipo de sistema que comparta solo los datos a poder procesar, pero no la arquitectura de la red. Creo que es algo válido. Después un poco para comentar a Jorge Córdoba, existen software capaces de medir caudal en la entrada y la salida del oleoducto y medidores de presión en el tramo y poder ver pérdidas. Pero que lo busquen en internet que está. Mm. Pues muchas gracias por aclararle a Jorge la duda que tenía. Y efectivamente, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de compartir la información y tú, como decías, oye, pues debemos de fragmentar la información para que sea difícil el que luego se pueda reutilizar contra nosotros mismos, ¿no? Esa información que estamos facilitando para encontrar dentro de nuestras configuraciones o nuestras programaciones, errores que una IA sería fácil que la identificase. Y además, a ver, la verdad es que los entornos de IA especializados en el desarrollo de lógica en el ámbito IT están muy evolucionados. En el ámbito de la lógica que utilizamos pues, dentro de los PLCs, DCS, etcétera, no está tan evolucionado, pero sí con un grado muy alto de reducir errores y eso mejorar muchos aspectos que ahora mismo no existen. Pero bueno, yo lo que creo a ver, también estamos viendo que el problema de la IA puede tener un impacto muy alto, pero también hay que entender el contexto. Un contexto industrial es muy personalizado. Es decir, que si tú facilitas una determinada lógica con cierta ofuscación me refiero a anonimizar un poco lo que está ocurriendo, y eso no es muy difícil en la parte de lógica de programación en el ámbito de los PLCs o de los DCS, vas a obtener un resultado muy bueno. Yo creo que yo sí te animaría a que utilices la IA para mejorar la programación que existe ahora mismo en los entornos, ¿no?, en cualquier equipamiento industrial con esa pequeña ofuscación, por supuesto. Hombre, si lo que tú tienes es algo consideras que,
que es un contenido, un desarrollo que os ha llevado años y que tiene una propiedad intelectual y que realmente es el valor de la compañía, yo no lo subiría bajo ningún concepto para reducir, para mejorar ese desarrollo. En todo caso, cogería determinadas piezas que no suponen que es la propiedad intelectual, pero sí que ese trocito, si me resuelve una cierta o me mejora, luego lo puedo incorporar, lo haría de esa forma, fragmentada, un poco de ofuscación, pero bueno, pues es que eso ya también es una decisión que cada uno debe tomar. Yo no, es lo que yo te recomendaría, ¿no? Gracias, José. Bueno, vamos con una última pregunta de Javier Vargas, que tiene la mano levantada ahí. Adelante, Javier, Bueno, cualquier bienvenido. pregunta sobre esto es complicada, ¿eh? Es Sí, la sí. pregunta más complicada que me han hecho nunca. Sí, Javier, si puedes habilitar el micrófono y hacer la pregunta. Sí, muy buenos días. Buen día. Muy ¿Cómo buenas. están? Bueno, el agradecimiento a Pablo y lógicamente a José Valiente por esta magnífica exposición. Lo Muchas mío es gracias. una preguntita un poco más humana, vamos a decirlo así. Yo Vale. trabajo en el área de relaciones comunitarias y Sí. estamos teniendo una serie de inconvenientes por fuertes olores, ¿no? De una de nuestras refinerías. En el sector refinación sabemos que un fallo técnico, por ejemplo, en la gestión de los gases o por la variabilidad en la carga del crudo, por así Mm. decirlo, se traduce en segundos en un impacto real. Quiere decir, pues, fuertes olores y reclamos, Ujú. lógicamente, legítimos de la población. Por eso me interesa saber cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a pasar de un modelo reactivo a uno predictivo, donde la ciberseguridad garantice que el monitoreo ambiental, por ejemplo, sea inalterable y nos permita actuar antes de que el riesgo llegue a la puerta de nuestros vecinos. No sé si me he dejado entender con la pregunta, Sí, José. sí, sí, te he entendido perfectamente. A ver, Gracias. la IA ayuda y cada vez va a ayudar más precisamente a esta problemática que tú estás comentando. Lógicamente, una cosa es lo que la IA te proporciona en cuanto a mejora de seguridad operacional o rendimiento, y otra cosa es los problemas que te puede ocasionar no gestionando bien el riesgo que tiene el uso de la IA. Entonces, básicamente debes de aprovechar, bueno, yo creo que hay muchos fabricantes bueno, la mayoría de los fabricantes, sobre todo aquellos que se dedican a la seguridad operacional, que ya tienen desarrollados formas de hacer esa detección que tú estás comentando. Lo que sí que es importante es que desde el punto de vista del gobierno de la IA identifiquemos cuáles son las decisiones que está empezando a tomar todos esos sistemas que estamos incorporando y que tengamos la posibilidad de degradar esa decisión, limitarla, impedirla, que es un sistema instrumental de seguridad, lo que hace es impedir que un DC siga mejorando el rendimiento porque eso va a suponer un problema para la vida de las personas que están allí operando. Pues básicamente tenemos que incorporar como una especie de SIS de la IA que usemos. Está muy bien utilizar la IA, pero con un sistema de seguridad en su uso. No te puedo responder con tal tecnología o con tal modelo, pero sí decirte que en breve, si no existe ahora mismo, vas a tener la posibilidad de mejora de seguridad operacional que buscas, pero preocúpate también de que si esa herramienta que estás utilizando no actúa adecuadamente, puede crearte un problema mayor. Con lo cual tienes que tener esa capacidad en algún sitio de limitar la actuación. ¿Vale? Un SIS, ¿qué es lo que hace? Limitar la actuación de un DCS principalmente. Muy claro, José. Bueno, estamos en horario, así que me queda nada más que agradecerte, José, y a vos y por intermedio tuyo al CCI por esta charla. Y también agradecerle a Tifen que nos estuvo ayudando a desarrollar el webinar.
Y bueno, les deseo buenas tardes a todos los participantes y gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Pues muchas gracias a todos. Que vaya bien. Chao.